Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a esta sesión. Os voy a compartir pantalla. Dejadme un segundo. A ver, que no sé por qué no me deja compartir justo las slides. Aquí estamos. ¿Lo puedes ver, Dani? Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, vale, estupendo. Bueno, pues vamos a empezar. Antes de nada me vais a disculpar porque los que hayáis venido a la sesión de reserva de instancias y de saving plans en AWS vais a escuchar una introducción muy parecida, pero bueno, al final es que las dos iniciativas... Hola, al final... Ya, pero es que estoy escuchando las dudas de la presentación anterior. Disculpad, tenemos Sonia está escuchando, parece ser, otro canal por detrás. ¿Se ven las slides ahora? Déjame un segundo, es que disculpadme, pero es que estoy escuchando las dudas de la sesión anterior. Si quieres, Sonia, te dejo mis auriculares. No te preocupes. ¿Ahora se ven las slides correctamente? Vale. Sí. Vale, bueno, disculpad por el problema técnico, ¿no? Como os decía bueno, los que hayáis estado en la sesión anterior, pues la presentación, esta introducción es similar porque al final tanto el tema de la visibilidad de costes, que es lo que vamos a tratar aquí con el tema de los dashboards en Azure y AWS, como la reserva de instancias, se circunscriben dentro de la misma iniciativa, que es la iniciativa de FinOps. Yo me imagino que muchos de vosotros ya estaréis familiarizados con este término, pero bueno, para otros será nuevo. Al final, FinOps, como DevOps en su día, me surgía de un acercamiento, ¿no?, entre el mundo de desarrollo y el mundo de la operación. FinOps surge de la unión de la parte financiera con la parte de operaciones. Y esto es una necesidad que surge a la par que la adopción al cloud público, ¿no? Al final, aquí podéis ver los resultados de una encuesta que realiza la FinOps Foundation una vez al año. Estos en concreto son de finales del 2020 y de aquí extraemos fundamentalmente dos conclusiones. La primera es que cuanto más gasto en cloud, mayor es mi necesidad de FinOps. Aquí habla de en torno a 1 millón de gasto anual. Y la otra es que es una práctica relativamente nueva, ¿no? Entonces, si os fijáis aquí, tan solo el 15% de los que han respondido a esta encuesta consideran que tienen una práctica madura en FinOps instaurada en sus organizaciones. El resto, pues la mitad están empezando, ¿no? Están con los basics y la otra mitad pues ya tiene estos basics implementados, pero reconoce que la práctica necesita evolución y necesita una mayor madurez. Entonces, ¿en qué se basa esta práctica de FinOps? Esta práctica de FinOps se apoya en 3 pilares fundamentalmente. El primero trata de mejorar la visibilidad en mis costes de cloud. Los costes de cloud, las facturas y el consumo que hacen mis recursos es un tema muy complejo y es muy, muy importante entenderlos bien y tener las herramientas para tener una visibilidad adecuada de estos costes. Este es el paso previo. Una vez que mis costes están claros, entonces puedo pasar a lanzar iniciativas de optimización sobre estos costes. Y por último, tengo una pieza que también es muy importante y es clave además para asegurar el éxito a largo plazo, ¿no? Porque no me vale con hacer ejercicios puntuales o periódicos de optimización de mis recursos. Al final tengo que asegurarme de que tengo un modelo de gobierno adecuado que me permite detectar esos consumos que, bueno, pues que entran dentro de lo normal o de lo esperable y que tengo unos procesos y un modelo de gobierno que me permite reaccionar correctamente a eso, ¿no? Es decir, que tengo la práctica bien implementada y evolucionada. Entonces, a partir de estos 3 pilares, nosotros hemos identificado, hemos definido este framework de FinOps que al final lo que hace es
identificar actividades o líneas de actividad en cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, en la parte de visibilidad, pues tenemos temas de mejorar mi reporting y el tema de crear dashboards, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy aquí. Tenemos la definición de KPIs para poder medir la evolución de mis costes a lo largo del tiempo y tenemos también todo el tema del alertado, que me permite reaccionar de una manera rápida y adecuada a consumos fuera de lo habitual, ¿no? O no esperados. Después tenemos la parte de optimización. Aquí pues tenemos muchos temas, ¿no? Hay temas de licencias, hay temas de cómo configuro mis servicios para que sean lo más óptimos posibles desde el punto de vista de consumo, temas de apagado de los recursos cuando no los estoy utilizando, asegurarme de que los dimensiono correctamente para no desaprovecharlos, o el tema de, de la optimización de las tarifas que me cobra el proveedor de cloud. Y aquí era el tema de la sesión anterior que hemos hecho, en el que hablábamos de esta reserva a distancias, ¿no? Y de cómo esto disminuye la tarifa que yo pago por los recursos en comparación con el on-demand. Y por último, tenemos esta parte de gobierno, como os decía, que al final lo que intenta es asentar la práctica y asegurarnos de que tenemos los procesos y el modelo de gobierno adecuado para que todo esto se gestione bien, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos un tema muy importante de definición de roles de FinOps, que habrá que definirlos tanto en el ámbito financiero como en el ámbito más operativo de cloud y de los proyectos. Después tenemos el modelo de tagging. Es muy importante tener un modelo de tagging robusto que me permita identificar los recursos correctamente. Y después tenemos el tema del control del presupuesto, ¿no? Que es una cosa que se debe hacer de forma recurrente y cuanto más automatizado, mejor. Entonces, estos tres pilares se apoyan sobre dos cosas. En primer lugar, se apoyan sobre la iniciativa de FinOps que tenemos en el grupo y que estamos liderando tanto Dani como yo, y que al final lo que estamos es creando un espacio común, ¿no? Hemos creado un Teams en el que hemos dado de alta ya a representantes de prácticamente todas las entidades del grupo y ahí lo que hacemos es compartir documentación, hacemos sesiones, etcétera, ¿no? Y esto es una comunidad abierta que se puede apuntar todo el que quiera. Si estáis interesados en apuntaros, pues contactáis con Dani y conmigo y nosotros os damos de alta sin ningún problema. Y después tenemos las herramientas en las que nos apoyamos para realizar todas estas actividades que hemos nombrado arriba, ¿no? Entonces, pueden ser herramientas propietarias, como es el caso de Nimbus, pueden ser herramientas de terceros o pueden ser herramientas nativas de cloud, que es lo que estamos usando precisamente para la parte de dashboards, que luego Dani os va a contar con más detalle. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos dashboards? Pues como os decía, el objetivo principal es mejorar la visibilidad de mis costes y de alguna forma también, ya lo veréis cuando Dani os lo enseñe, que lo que me hacen es detectar cosas que no son como deberían ser, ¿no? Y que pueden ser optimizadas y que me pueden suponer un ahorro en mis costes. Entonces, los dashboards tienen muchas vertientes, ¿no? Dependiendo, quiero decir, se pueden mostrar muchísimas métricas y muchísimos KPIs diferentes y evidentemente, dependiendo de quién sea el usuario de estos dashboards, pues le interesarán más unas cosas u otras, ¿no? Si pensamos en un nivel ejecutivo, que al final en lo que está interesado es en ver cómo varía el gasto a alto nivel, cuánto nos estamos gastando en cloud, cuáles son las tendencias, ¿no? De cuatrimestre a cuatrimestre o mes a mes, cómo este gasto en cloud repercute en aportar valor al negocio. Todos estos KPIs, ¿no? Digamos, de alto nivel y de governance, pues es lo que le puede interesar a una capa más ejecutiva. Después tenemos el punto de vista financiero. Al final, el objetivo del financiero es que nos ajustemos al presupuesto que está aprobado y que hagamos esfuerzos por optimizar ese coste, ¿no? Que es una visión que no siempre está tanto en la parte de proyecto, ¿no? En la parte de product owner o en los mismos DevOps, ¿no? Que al final, pues normalmente su preocupación principal, como es lógico, es que la aplicación vaya lo mejor posible, que tenga el mejor performance posible y esta parte de costes, pues a lo mejor no se considera tanto, ¿no? Y aquí es donde está el rol del financiero. Entonces el financiero pues necesita ver patrones de gastos, necesita poder detectar que hay una anomalía, que de pronto un mes el consumo ha subido muchísimo y aparentemente no hay una explicación razonable. Y necesita un poco pues hacer este seguimiento de que las medidas de optimización se están llevando a cabo, ¿no? Y que lo que se detecta se soluciona de alguna manera. Y después tenemos al Product Owner. El Product Owner, pues al final es el que necesita un detalle mayor.
para ver pues su proyecto, ¿no? Su producto, qué es lo que está gastando, qué recursos tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, él es el dueño, ¿no? Del producto, con lo cual es el que tiene que tomar estas decisiones y hacer estos trade-offs entre la performance y el coste para llegar a un balance adecuado. Entonces, con este objetivo en mente, nosotros hemos creado unos dashboards, tanto en Azure como en AWS, y Dani os va a contar un poco, pues bueno, cómo es la arquitectura, qué es lo que están utilizando y luego ya os enseñará los dashboards. Vale, muchas gracias, Sonia. Bueno, como os ha contado Sonia antes en el framework de FinOps, en las piezas sobre las que nos apoyamos, la base en cuanto a herramientas consta de herramientas de terceros para optimización, recomendaciones y sobre lo que nos vamos a centrar hoy en dashboards, ¿vale? Adicionalmente hay otra pieza que ha nombrado Sonia que es Nimbus y bueno, está relacionado, o por lo menos ha sido el primer escalón en el que nos hemos apoyado. Nimbus es nuestra herramienta para gestión de costes y visibilidad de costes sobre las dos clouds, ¿vale? Este ha sido como el primer hito porque cuando entramos en entornos multicloud sí que se hace necesario tener esa visión de costes de las dos clouds y poder hacer esas agrupaciones por servicio que también dan pie a bueno, a una primera inteligencia sobre tus consumos y cómo abordar primeras optimizaciones o sobre qué enfocarnos. Una vez cubierto el paso de Nimbus, esa visión agregada y total de los costes en cloud, entramos ya en una parte del estado de adopción de FinOps que está más relacionado con la optimización. Y para esto es para lo que hemos planeado el desarrollo y el diseño de estos dashboards. Los hemos diseñado con varios principios en mente. Debían ser soluciones sencillas, ¿vale? Basadas en la propia cloud de cada uno de los proveedores. Y bueno, idealmente sin servidor, ¿vale? Así es como las hemos desplegado. Son tanto en Azure como en AWS, son todos componentes serverless. Después aquí, en cuanto queremos abordar la optimización con garantías y con una visión completa, se hacía necesario tener tanto el dato en tiempo real como el histórico de estos datos. Esto es necesario para saber, bueno, cómo estás aplicando estas mejores prácticas y qué es lo que te queda aún, cuál es el inventario actual con su configuración y sobre qué puntos tienes que actuar. Y aquí es donde realmente es importante tener toda esa información de todas estas fuentes, tanto el recurso y su configuración y los costes en los que está incurriendo para hacer también un análisis de impacto y esfuerzo, ¿vale? ¿Qué ahorro potencial puedo llegar a conseguir y cuál es el impacto que va a tener de esfuerzo de efectuar una determinada medida? Entonces, en Azure nos hemos basado principalmente en workbooks de Log Analytics, ¿vale? Aquí estamos ingestando información de Resource Graph, que es la que nos permite tener este inventario de recursos y los parámetros de configuración, como pueden ser, bueno, el tiering de un determinado servicio, qué niveles de redundancia se ha seleccionado a la hora de aprovisionar el recurso, dónde está imputando los costes de licencia. Bueno, adicionalmente hay otras fuentes de información que, como digo, son muy relevantes, tanto la de costes, ¿vale? Que vendría del servicio de Cost Management and Billing y que estamos en fase de integración de esta información, estos gigantescos CSVs que se nos generan en cada uno de nuestros enrollments y gestarlos en este Workbook Analytics mediante un pequeño proceso de tele basado en funciones, ¿vale? Y que, bueno, pues posteriormente de partir este fichero en trocitos más asimilables, lo podemos ingestar en el mismo workbook, ¿vale? En el futuro empezaremos a incluir información de advisor, métricas y de actividad, ¿vale? Esto nos permitirá, bueno, identificar cómo correctamente dimensionadas están las instancias de máquinas virtuales o de otros recursos,
qué posibles modificaciones podemos hacer sobre ella, cuáles son las recomendadas por Microsoft y también cuándo se ha efectuado alguna acción sobre un determinado recurso. Imaginemos que una máquina virtual se ha apagado y no se ha vuelto a encender hace días, semanas o meses. Obviamente sobre esos puntos tenemos que actuar y que señalar para posiblemente hacer un decomisionado. En Amazon la solución es un poquito más compleja. Partía del Cost and Usage Report, ¿vale? Que Amazon propone para tener una visión de todos los costes y este está integrado directamente con Athena. ¿Vale? Athena es una base de datos serverless también que, apoyándose en los datos que están almacenados en S3, te permite hacer queries con lenguaje SQL bastante estándar, incurre solo en gasto de cómputo. La verdad es que es un servicio muy económico. Adicionalmente, hay una serie de procesos por detrás de ETL que se basan en el servicio de Amazon Glue, ¿vale? Y también siempre hay alguna función. Bueno, aquí las fuentes de información, como decía, el Cost and Usage Report ha sido la fuente principal de información y también estamos incorporando información con el objetivo de tener ese estado de la configuración de todos los recursos que hay en cloud. Y esto lo hacemos a través del propio SDK de Amazon y también del servicio de AWS Config. Y con esto paso a compartir pantalla para haceros una breve demostración sobre cómo están quedando nuestros dashboard, que os digo que son trabajo bastante reciente, en curso, pero ya nos están aportando beneficios en proyectos de optimización que tenemos en marcha. Aquí os estoy mostrando el dashboard de optimización, ¿vale? En Azure. Este dashboard da una visión general de la infraestructura, de los recursos, el inventario, ¿vale? Esta es la pestaña que tenemos actualmente. Permite identificar, bueno, pues cuáles son los servicios que tienen y los recursos, ¿vale? Que tienen mayor volumen de aprovisionamiento en nuestros entornos y nos permite también hacer, bueno, tener esa visión de nuestras regiones, cómo están, ¿vale? Desplegados, en cuáles son las regiones donde están desplegados más entornos, más de nuestros recursos y también esta visión por entorno, ¿vale? Son, bueno, una primera visión a alto nivel de cómo se reparten los recursos de nuestra cloud. Los workbooks de Azure permiten aplicar filtros, ¿vale? Aquí lo que estamos utilizando son filtros generales para seleccionar los datos de cada una de las entidades que existirían en esta organización, ¿vale? La siguiente pestaña que tenemos en el dashboard de Azure es relativa a información de máquinas virtuales. Bueno, tenemos aquí el desglose de máquinas virtuales por familia. Esta es una información muy relevante a la hora de abordar la estandarización y la reserva de máquinas virtuales, porque ese paso previo de estandarización y de selección de qué familias van a ser las más adecuadas a nuestras cargas de trabajo e intentar reducir la heterogeneidad de estas familias nos permite aprovechar sinergias y escala, ¿vale? A la hora de hacer reserva de instancias. Igualmente, la reserva de instancias también depende de la región en muchas ocasiones, ¿vale? Hay diferentes modos de flexibilidad, pero en Azure en particular, la región es uno de las limitaciones cuando haces una reserva de instancias. Y también tenemos la visión de máquinas virtuales por entorno. Visiones de máquinas virtuales por suscripciones o proyectos. Bueno, una ligera idea de cómo se está aplicando el tagueado, si hay para identificar máquinas virtuales que no tienen absolutamente ninguna tag asignada. Y después entramos en una de las iniciativas que hemos identificado en Azure que nos proporciona unos ahorros más significativos. Y se trata de la aplicación de Hybrid Benefit en máquinas virtuales Windows. Hybrid Benefit es el nombre que le ha dado Microsoft a lo que comúnmente conocemos como Bring Your Own License. Y bueno, para nosotros en particular en el grupo se traduce en cuantiosos ahorros
porque el contrato que tenemos con Microsoft para el uso de licencias nos ofrece unos precios mucho más ventajosos que si efectuamos el pago de esa licencia mediante el portal. En particular, en sistema operativo Windows, tanto estándar como Data Center, los ahorros son muy, muy significativos, lo que hace que incluso en máquinas que no están encendidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, podamos llegar a obtener ahorros importantes, ¿vale? Bueno, pues con esos dashboard podemos hacer el seguimiento y el levantamiento de cuáles son las máquinas virtuales candidatas a aplicar el Hybrid Benefit y saber sobre las que se han aplicado cuántas licencias vamos a tener que ir reportando al equipo que hace el conteo general de licencias que después se reportan a Microsoft. Siguiente pestaña, vamos a focalizarnos en recursos de storage. Y bueno, esto siempre tiene un objetivo de encontrar optimizaciones. Como decía Sonia también en la introducción, uno de los puntos en los que nos centramos al principio de la adopción de FinOps es en que los recursos que hay en entornos previos, tanto en desarrollo, en sandbox o en preproducción, estén seleccionados acorde a unos criterios más de coste que de performance, ¿no? Entonces, por eso intentamos identificar, bueno, intentamos promover que no haya redundancia en entornos previos, ¿vale? Que, por ejemplo, no haya tampoco discos en modalidad estado sólido, ¿vale? Esos son el tipo de optimizaciones que identificamos con esta sección del dashboard. Y finalmente voy un poquito más rápido, que si no, no os voy a poder enseñar la parte de Amazon. En bases de datos también tenemos identificadas varias mejores prácticas que son las que intentamos reflejar en los dashboards. Bueno, el catálogo de bases de datos en Azure es bastante extenso, ¿vale? Tenemos modalidad IaaS y en modalidad PaaS. En modalidad IaaS, las mejores prácticas que impulsamos es que no se utilicen tiers enterprise en entornos previos. Bueno, pues con estos widgets podemos identificar cuándo nos están cumpliendo esas mejores prácticas y hacer un seguimiento sobre ellos. Igualmente tenemos el beneficio del Hybrid Benefit, que nos permite hacer seguimiento de cuándo estamos aplicando el Hybrid Benefit y cuándo no, y conocer cuáles son los cores de cada una de las versiones que tendríamos que reportar. Si entramos en el catálogo de servicios de PaaS, bueno, pues igualmente también tenemos ciertos tiering que dejan de ser apropiados para entornos previos, ¿vale? Como pueden ser Business Critical, ¿vale? Y otros que estarían mucho más recomendados. En Azure SQL, por ejemplo, tenemos modalidades como son el uso elástico de bases de datos, en las que se comparten instancias para bases de datos, esto es lo que tendríamos aquí, o la redundancia, ¿vale? Igualmente que lo hemos visto en recursos de almacenamiento. Obviamente, siempre que encontremos redundancias en desarrollo, pues son puntos donde rápidamente podemos actuar y conseguir ahorros significativos. Los últimos 5 minutos aprovecharíamos para ver los dashboards que hay en AWS. Como eso os he comentado, los dashboards en AWS, bueno, tienen un poco más de complejidad en cuanto a los servicios que usan y también, por consiguiente, en las capacidades que nos están permitiendo. Aquí veis que estamos empleando QuickSight, ¿vale? Este sería, digamos, el frontal que permite, bueno, actuar sobre los datos, aplicar filtros y, como vais a ver a continuación, funcionalidades muy, muy útiles a la hora de optimizar, ¿vale? Bueno, vemos aquí al principio un desglose de máquinas virtuales por entidades, por entornos, un mosaico de cuál es el parque de máquinas virtuales y cuáles son sus familias. El color nos indica los mayores costes, por ejemplo, estas instancias que son de un tamaño
mucho más grande, aunque sean menos instancias, pero imputan en un coste significativo. Bueno, este es el tipo de información que nos ayuda también a la hora de hacer esa estandarización de máquinas virtuales previo a una efectiva reserva de instancias. Lo interesante en QuickSight, como podemos ver, es que podemos aplicar filtros, ¿vale? Estamos ahora filtrando por una entidad y esto nos va aplicando filtros hacia abajo. Nos permite identificar al final, por ejemplo, cuál es cada una de estas instancias, cuál es su uso en horas y cuál es el coste que está incurriendo, ¿vale? Bueno, esto aquí estamos empezando a ver una gran potencia de esta herramienta, ¿vale? Nos permite filtrar, identificar exactamente cuáles son las instancias de una determinada máquina virtual y cuál es el tiempo que están encendidas. Esta es información muy útil a la hora de hacer una reserva de instancias. Hay que saber cuáles son las máquinas que están encendidas durante todo el tiempo, cuál es la base permanente de nuestro uso en CPU para aplicar reservas sobre ellas y no hacer reservas sobre los picos de uso de máquinas virtuales. Siguiente sección, discos NC2, los volúmenes. Bueno, pues igual. Esto nos permite ir filtrando por entidad, por entorno, identificar qué volúmenes son de estado sólido o son de estado magnético, qué volúmenes están atacheados o desatacheados, y aplicando filtros llegamos a identificar inequívocamente cuáles son estos recursos, cuál es el coste que están incurriendo y podemos actuar sobre ellos, bien cambiando de propiedades o bien eliminándolos. En Snapshot también tenemos situaciones parecidas, ¿vale? Al final tienden a existir muchos snapshots sobre todos estos discos y en muchas ocasiones no están atacheados a un determinado volumen o hace mucho tiempo que se tomaron, ¿vale? Igual, si aplicamos filtros, podemos ir identificando exactamente cuál es el snapshot que tenemos desatacheado, ¿vale? Y el volumen al que pertenecía. Además de, obviamente, como decíamos antes, el coste en el que están corriendo. Y para terminar este dashboard de optimización tenemos la sección de almacenamiento de objetos, ¿vale? Bueno, aquí las mejores prácticas que tenemos son la aplicación de políticas de ciclo de vida y la replicación. Pues igualmente, si filtramos por entorno, podríamos identificar, ¿vale?, que no estamos aplicando políticas de ciclo de vida sobre la mayoría de estos recursos y sobre cuáles estamos aplicando una replicación regional que obviamente a priori no nos aportaría ningún beneficio en entornos de desarrollo. Aquí bueno, pues con la misma práctica podríamos identificar exactamente cuáles son esos buckets y el coste que nos está incurriendo en la factura final. Bueno, este es el final de la rápida presentación que os queríamos hacer sobre Dashboard. Como decíamos, es un trabajo en curso, en nuestro estado de madurez. Bueno, creo que ya estamos empezando a adquirir cierta atracción y apoyándonos en herramientas como estas, vamos a conseguir acelerar significativamente la adopción de las mejores prácticas, ¿vale? Y identificar dónde estamos incurriendo en gastos que aparentemente son innecesarios y que podemos remediar de una forma muy rápida, ¿vale? En posteriores evoluciones tendríamos que evaluar a lo mejor ya específicamente cuál es la utilización de esas determinadas máquinas virtuales u otros recursos para hacer un dimensionamiento adecuado. Pero estos ya son estadios que requieren también una visión más en profundidad, ¿vale? Las métricas de infraestructura se deberían de comparar con métricas de una aplicación, con requerimientos del proveedor. Y bueno, ese es el siguiente paso que incorporaremos poco a poco también a esos dashboards. Y bueno, este es el final de la presentación, justo en tiempo. Muchas gracias, Sonia, por introducirla y espero que os haya sido de interés. Muchas gracias.